gigantes. Fue un artículo que se publicó en la revista Rheumatology en marzo del 2020. Bueno, empezando un poco con el artículo, la arteritis de las células gigantes es una vasculitis de grandes vasos, que entre las vasculitis de grandes vasos es una de las más frecuentes, pero lo que me aumenta mayormente la morbilidad y mortalidad de esta vasculitis es las complicaciones isquémicas que están asociadas a esta. Este artículo lo que busca es identificar los factores de riesgo de complicaciones isquémicas craneales graves, agrupando estas complicaciones isquémicas o definiéndolas como alteraciones de la visión y accidente cerebrovascular. Ellos en alteraciones de la visión incluyen lo que es diplopía, pérdida transitoria de la visión, pérdida permanente de la visión y disminución de la agudeza visual, que era, o sea, que se definida como menor a 20/200. Bueno, lo primero que hay que saber más que todo de este artículo, la importancia que ellos le dan a este artículo es el hecho de que es un estudio prospectivo. Se habían hecho muchos estudios en los años anteriores, y que van a ver en esta tablita, donde casi todos los estudios que se habían hecho eran estudios retrospectivos y muy pocos jugaban con la asociación de las dos complicaciones, con la alteración de la visión y con el stroke. Eran casi siempre por separados, unos usaban o trabajaban con la parte de alteración de la visión y otros con la parte de la ceguera. Este artículo, además de que conjugaba las dos complicaciones en una misma serie, también era un estudio prospectivo. De hecho, vemos en esta tabla, no sé si se alcanza a ver mi señalador. Bueno, vemos en esta tabla que, por ejemplo, en el 2001 fue un estudio prospectivo que se hizo y solamente tuvo como complicación la pérdida de la visión permanente. El otro estudio prospectivo que se llevó a cabo fue en el 2016, también fue lo mismo, solamente la pérdida de visión permanente. Y el otro fue en el 2017 y fue exactamente lo mismo. Lo único que pues se ha visto que conjuga los dos fue este. Quiero que más o menos recuerden esta tablita, o igual más adelante la puedo volver a presentar, porque acá ellos agrupan entre los riesgos que incrementan las complicaciones isquémicas de la arteritis de células gigantes y los factores de riesgo que disminuyen las complicaciones isquémicas. Entonces, en la mayoría de acá, como podemos ver, una de las cosas que me incrementa el riesgo de complicaciones isquémicas es que tengan una respuesta inflamatoria disminuida, como sucede en el primer artículo del 98. Acá en el de 2005 también vemos que tener una disminución en la eritrosedimentación aumenta el riesgo. Lo mismo acá en este artículo de 2009 y lo mismo acá en este artículo de 2016. Mientras que otros, como el hecho de ser fumador, el hecho de tener hipertensión, el hecho de mayor aumento con la edad, me aumenta también el riesgo. Bueno. Este estudio es un estudio, como dije, prospectivo, que se llevó a cabo en Eslovenia. Se llevó a cabo entre los meses de septiembre de 2011 y agosto de 2019. El diagnóstico de la arteritis de células gigantes se basó en las características clínicas y de laboratorios y en un resultado positivo de una biopsia de la arteria temporal o por imagen, que en este caso sería una ecografía Doppler o un PET-CT. Con esto, a los pacientes, obviamente cuando se les hacía el diagnóstico de arteritis de células gigantes, se les trataba, ahora más adelante voy a decir el tratamiento con los corticoides y el protocolo que emplearon, al igual que los pacientes todos, desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2014 recibieron aspirina como tratamiento y después del 2014 hasta agosto de 2019 solamente los recibieron aquellos pacientes que se les encontró un factor de riesgo de aterosclerosis. Bueno, fueron 96 meses de observación, 295 pacientes con arteritis de células gigantes, como dije, el diagnóstico era o por imagen o por biopsia. 171 pacientes fueron biopsiados y de estos 171, 150 tuvieron biopsia positiva en la arteria temporal. Aquellos donde la biopsia dio negativa o a los que no se les pudo realizar la biopsia de la arteria temporal, se les hizo el diagnóstico por Doppler y por PET-CT. Fueron 146 diagnosticados por Doppler y 4 diagnosticados por PET-CT. Otro énfasis que hacían ellos es que 68.1% de los pacientes tuvieron arteritis de células gigantes craneal y los otros, basados en imagen o en el PET, tenían afección de vasos grandes extracraneales.
Estos fueron en total del corte de los 295, 61 pacientes tuvieron complicaciones isquémicas craneales, o sea, un 20.7%. De estos, 52 de esos 61 tuvieron complicaciones visuales, 5 tuvieron ACV aislado y 4 tuvieron las dos complicaciones, tanto ACV como las complicaciones visuales. De esas personas que tuviesen un ACV, 4 fueron del territorio vertebrobasilar, 5 de la arteria carótida, 4 presentaron en el momento, junto con el diagnóstico de arteritis de células gigantes, el diagnóstico del ACV, y 5 fueron posterior al tratamiento con corticoides. Para hacer una salvedad, en el artículo nos definen como complicaciones isquémicas debidas a la arteritis de células gigantes activa si se dieron al momento del diagnóstico de la arteritis de células gigantes y hasta un mes después de iniciar el tratamiento con corticoides. Bueno, dentro de las complicaciones visuales, como dije al comienzo, ellos estudiaban lo que era la pérdida de la visión permanente o transitoria, la diplopía y la disminución de la agudeza visual. En este caso, la pérdida de visión permanente fueron 22 pacientes, un 7.6%, y 3 de esos 22 tuvieron pérdida visual bilateral. Diplopía se observó en unos 16 pacientes. En 5, la paresia de los nervios fueron del nervio troclear, del abducen y del oculomotor. La pérdida transitoria fueron de 13 pacientes. Y la disminución de la agudeza visual se observó en 5 pacientes. Como dije, ellos usaron a todos los pacientes que ya tenían el diagnóstico de arteritis de células gigantes, les dieron tratamiento. El tratamiento se basó en si tenían complicaciones isquémicas, les daban pulsos con metilprednisolona de 250 durante 3 días consecutivos por vía intravenosa. Y aquellos en los que no tenían complicaciones isquémicas se les comenzó con corticoide vía oral 32 a 48 miligramos una vez al día. Bueno, ya esto lo había dicho, era que los pacientes que eran diagnosticados con arteritis de células gigantes, en un comienzo, desde septiembre de 2011 a 2014, se trataron con aspirina y después de 2014 solamente los trataron aquellos que tenían aterosclerosis. De estos, algunos pacientes ya tenían diagnóstico de fibrilación auricular, por ende ya venían con algún tratamiento. Por ejemplo, 156 pacientes estaban tomando aspirina en el momento del diagnóstico de la arteritis de células gigantes y de esos 6 pacientes ya tenían fibrilación auricular. Después del diagnóstico de la arteritis, 44 pacientes recibieron aspirina. Entre los pacientes que tenían fibrilación auricular, que fueron 41, 29 estaban siendo tratados con anticoagulantes orales, entre ellos 18 con warfarina y 11 con anticoagulantes orales de acción directa. Es la primera tabla. En esta tabla lo que muestra es las características demográficas y las variables que se estudiaron o los factores de riesgo que se estudiaron para ver si tenían una asociación con las complicaciones isquémicas de la vasculitis. Entonces, en este caso, los pacientes fueron 295, 61 pacientes con complicaciones isquémicas, que incluían esas dos de las que estamos hablando en el artículo, que era alteración visual y ACV, y 234 no tuvieron complicaciones isquémicas. De estos, resalté algunos en rojo y otros en verde por el siguiente motivo. Los rojos son aquellos pacientes que tuvieron una asociación o un factor de riesgo con las complicaciones isquémicas. En este caso observamos, por ejemplo, mayor edad, que aunque en número, entre 78 años y 73 años no hay mucha diferencia, sí en el valor de la P. Entonces la edad, parece que mayor edad tiene mayor complicaciones isquémicas, al igual que la claudicación mandibular, que se observó en un 65% versus un 35%. La enfermedad arterial periférica, que se observó en un 6% versus un 1%. Y la fibrilación auricular, que se observó en un 24% y un 11%. Igual sabemos, independientemente del estudio, que una de las complicaciones de un ACV es que el paciente tenga una FA. Y el verde, que encontramos aquí, los síntomas constitucionales, eritro, PCR y la hemoglobina, tienen que ver más que todo con que no se asocian, perdón, con que se encontraron más en las personas que no tenían complicaciones isquémicas. Por ejemplo, un 76% se vio más en los que no tenían. La eritro alta
se vio más en los pacientes que no tenían complicaciones isquémicas. Eso se correlaciona mucho con los artículos que nombré al comienzo, que se hicieron en los años anteriores, donde decía que una menor respuesta inflamatoria se correlacionaba más con complicaciones isquémicas. Al igual que el hecho de tener unos niveles de hemoglobina menores, o sea, de tener anemia, no se correlaciona con complicaciones isquémicas. Bueno, esto era en las variables generales que se hicieron. Cuando ellos hacen un modelo de regresión logística multivariable, ellos separan los 4 factores de riesgo que más se encontraron relacionados, de acuerdo al odds ratio. Entonces, en el odds ratio observamos, por ejemplo, que tener una PCR, cuando ellos nombran acá PCR, se refiere a una PCR alta, actúa, por así decirlo, como un factor protector para tener las complicaciones isquémicas craneales con un odds ratio de 0.9, es decir, menor a 1. Mientras que ser fumador, claudicación mandibular y edad tiene un riesgo de 1 o mayor de 1. En este caso vemos que el mayor odds ratio lo tiene la claudicación mandibular, por lo que se podría decir que uno de los factores de riesgo más asociados con complicaciones isquémicas en la arteritis de células gigantes es la claudicación mandibular. En esta gráfica, en esta tabla, perdón, lo que hicieron fue separar las complicaciones solo con, los factores de riesgo solo con complicaciones visuales y factores de riesgo solo con stroke. Entonces, con complicaciones visuales observaron que seguía siendo más alta el odds ratio en la claudicación mandibular. Y en la edad estaba entre 1 o mayor a 1. Pero la claudicación mandibular tenemos un 5.2 de odds ratio. Mientras que lo que es la PCR, la polimialgia reumática y los síntomas constitucionales se observaron menor a 1, o sea que se podría decir que tener una mayor PCR, tener polimialgia reumática o tener síntomas constitucionales, por ahí se asocia menos a tener complicaciones isquémicas. Y en cuanto al stroke, lo que se encontró como con un radio mayor de 1 fue la fibrilación auricular, que es muy general porque sabemos que, como dije anteriormente, es una de las causas, independientemente de que tenga arteritis de células gigantes, que se asocia a ACV. Bueno, un poco volviendo a los artículos que se hicieron antes, ellos más que todo vieron que se correlacionaba mucho el hecho de una menor respuesta inflamatoria, el hecho de tener claudicación mandibular, pero sí hubo uno en lo que no dio el mismo resultado y era en la cuestión del sexo. Decían que los pacientes masculinos habían tenido en los estudios anteriores mayor riesgo de complicaciones isquémicas, sin embargo, este artículo no lo mostró así. Como todo estudio, algunos tienen limitaciones y otros también tienen sus puntos a favor. En este caso, las limitaciones encontradas eran que solamente se había hecho un solo centro, un solo centro de Eslovenia. Lo otro era que no había incluido los factores genéticos y se había visto en la literatura que los factores genéticos también incluyen como riesgo de estas complicaciones. Y aparte que cuando ellos clasifican los pacientes que tienen ACV, primero fueron estudiados por un neurólogo y el neurólogo solamente veía aquellos pacientes que tuvieran alguna manifestación neurológica como caída de un lado del cuerpo, hemiparesia, hemiplegia, y no incluyeron aquellos pacientes que tenían deterioro cognitivo. Y sabemos que pues por la clínica, que en algunos pacientes que no tienen una sintomatología muy clara neurológica, pero tienen algún deterioro cognitivo, pueden tener alguna ACV de pequeños vasos. Entonces, por ahí de pronto hubo un sesgo en la cantidad de pacientes con ACV. Y los puntos a favor del artículo, pues incluye que fue un estudio prospectivo, que fue un estudio donde se incluyeron las dos complicaciones, un estudio que se llevó a cabo durante una cantidad de tiempo alta, que fue 96 meses, y aparte que el diagnóstico se hacía o por imagen o por una biopsia de la arteria temporal, que no es muy fácil de realizar en todos los centros. Y para concluir, pues lo que reveló, y es lo que he repetido más que todo en el artículo, es que los mayores antecedentes de tabaquismo y la claudicación mandibular eran los que tenían mayor riesgo los pacientes que tenían eso eran los que tenían mayor riesgo de complicaciones graves de la visión o de ACV. Y lo que más me llamó la atención es el efecto de que una PCR más alta fue de importancia límite y contribuye a una disminución del riesgo en esas complicaciones isquémicas craneales. Cuando uno piensa que de pronto si el paciente tiene mayor respuesta inflamatoria, mayores complicaciones va a tener.
fue lo que más me llamó la atención. Y la importancia que radicaba en este artículo, el cual pues a mí me pareció interesante, fue el hecho de que cuando uno tiene esos pacientes en consultorio, saber identificar cuáles pacientes tienen mayor riesgo de esas complicaciones para hacerles un seguimiento un poco más estricto. Es decir, aquellos pacientes que me vengan con mucha dolor, mucha claudicación mandibular, que le vea yo los reactantes de fase aguda, que vea obviamente sus antecedentes cardiovasculares. Ya yo sé que a esos por ahí los tengo que controlar un poco más, mandarlos un poco más al oftalmólogo, cualquier síntoma neurológico también mandarlos al neurólogo. Entonces, por eso creo que en la práctica podría ser útil. Y gracias. Bueno, Mile, muy interesante el artículo, ya algunas de estas cosas las sabíamos, me parece que está bueno recordarlas, y muy bien leído. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, Diego, ¿puedo hacer un comentario? Doctor Medina, por supuesto. Bueno, primero, sí, coincido, muy bien leído, muy bien. El artículo es interesante. El tema es que tiene muchos factores de confusión esta población. Es una población que, como el estudio es abierto, no hay digamos, una estandarización de tratamientos tampoco, entonces es muy difícil evaluar factores de riesgo. Y en definitiva, el estudio, más allá de ser prospectivo, es un estudio de casos y controles, y por eso se habla de odds y no se habla de riesgo relativo. Hay que tenerlo eso en cuenta porque es un dato menos duro, ¿no? para tomar una decisión. Pero algo, la pregunta es que lo que no entendí bien, pero tal vez se me haya pasado a mí o miré mal. En un cuadro decía que el odds para alteraciones visuales severas era de 0.9 si tenía alteraciones visuales. ¿Cómo se explica eso? O sea, si alguien tiene alteraciones visuales, tiene un odds que no llega al 1 para tener una alteración visual severa. No, Eso los radios lo hicieron con las variables. Pero había un cuadro que decía Ahí eso. comparto nuevamente. No sé si esto es así o yo lo interpreté mal y pido disculpas si es así. Es este. Uno de los últimos, es uno de los, el 11 o el 12 era, algo así. A ver, le digo, es este. Acá dice complicaciones visuales, pero no tiene nada arriba de Orredio. El que tiene los Orredio empieza por PCR, claudicación, polimialgia y el síntomas constitucionales. Y el que tiene el 0.9 es la PCR. Ah, era un título entonces. Ah, está bien, Sí, está era un bien. título. Ah, por eso miré mal. Bueno, está bien, nada más. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Comentar una pregunta, no sé si también me lo perdí cuando empezó el artículo, el tiempo desde que se inicia, desde que inician los síntomas hasta que se inicia el tratamiento, porque creo que el hecho de que tenga mayor reactante de fase aguda, que tenga muchos reactantes de fase aguda, puede ser un confusor también, porque son los pacientes que más rápidamente van a ser tratados. Y en una de esas, por eso tienen menos complicaciones severas. Quería saber si este dato del tiempo desde que empezaron los síntomas hasta que se producen hasta que se inicia el tratamiento, está especificado en el artículo. Sí, ahí lo que decía era que las complicaciones que se atribuían a los factores a la arteritis celular gigante eran desde los síntomas hasta un mes después del tratamiento. Pero lo que usted acaba de decir, tal cual, así citado, no lo dije en el momento de la presentación, lo dicen después en el artículo. Dicen que muy probablemente esas complicaciones disminuyeron porque las personas que tenían mayor reactante, o sea, una respuesta inflamatoria más alta, eran las que más consultaban y por ende las que se trataban más rápido. Eso, tal cual, como usted lo dijo, lo decía. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no les muestro los resultados de lo que respondieron. Bueno, como pueden ver en la primera pregunta, ¿cuáles son factores de riesgo? ¿Cuáles consideraban factores de riesgo para las complicaciones craneales? La verdad que se mencionaron todos, haciendo hincapié, por supuesto, en la claudicación mandibular, ¿sí? Y no se marcaron, está perfecto, los síntomas constitucionales, la PCR y la eritro. Así que una audiencia ultra formada, ¿sí? Con respecto a los factores protectores, acá mencionaron, ¿sí?, la eritro, la PCR y la polimialgia, y después se marcaron otros que también en algunos estudios han mostrado cierto efecto protector. Y finalmente, en la tercera pregunta, ¿sí?, donde se
decía cuál era el factor con mayor asociación estadística, por lo menos para las complicaciones craneales. El 56% marcó la claudicación mandibular, ¿sí? Un 33% a la fibrilación auricular y un 11% a la cefalea. Así que nada, era más que nada para una especie de ejercicio para fijar algunos conceptos del artículo. Así que no sé si está Play ahí como para seguir con el otro. Sí, buen día. Buen día. Diego, hay una pregunta sobre experiencia con tratamiento de tocilizumab para arteritis de células gigantes. Y la verdad es que en el artículo propiamente no se hablaba de tratamiento, solamente se hablaba de los factores de riesgo y el tratamiento que usaron fueron corticoides, pero no sé si alguno le quiera comentar la pregunta a la doctora. En algún momento se trató de estratificar dos inmunofenotipos o fenotipos fisiopatológicos en la artritis de células gigantes, donde había pacientes que eran más inflamatorios, se veía que eran los que tenían eritro, PCR y síntomas constitucionales altos, donde se pensaba o se había incluso demostrado una mayor en la fisiopatogenia rol de la interleuquina 6, y había otro grupo en cambio que eran los más isquémicos, que tenían granulomas, sí, francamente una biopsia patológica y otras características, donde el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma tenían un rol, era como que se diferencian en cierta forma desde el punto de vista patológico. Hubo ensayos donde trataron de ver si en base a ese fenotipo, el inflamatorio o el que tenía más complicaciones isquémicas, había diferencias, y por lo menos usando tocilizumab en aquellos que tenían un fenotipo inflamatorio, y por lo menos lo que yo recuerdo, hace un tiempo que no leo artículos, es que no había tanta diferencia con el estándar of care. No sé si los que tienen más experiencia... No, el tema, digo, bueno, está el artículo, yo ahora no lo tengo para leerlo, pero el estudio GIACTA de Stone sobre tocilizumab en arteritis de células gigantes, donde compara dos dosis, 162 miligramos semanales contra semana de por medio. Toci ya está autorizado acá, si uno lee el Vademecum de ANMAT, está autorizado para el uso de arteritis de células gigantes a dosis de 162 por semana, no semana por medio, y el artículo que muestra que hay una buena disminución del uso de esteroides. Yo la experiencia que tengo 2 pacientes solamente con tosi en arteritis de células gigantes, y fueron 2 personas que no podían recibir corticoides. Una por ser diabética y mal manejo de su glucemia, y la otra señora era porque hipertensión arterial. O sea, no requería dosis de corticoides, que era muy difícil el manejo de su hipertensión. Y la verdad que la experiencia es buena, anduvieron bien, respondieron. El artículo del GIACTA, bueno, marca eso, el de Stone. Sí, hay algo que también quería comentar, es que en realidad las guías EULAR y las guías británicas como que no recomiendan mucho el uso del tocilizumab, pero el estudio que hizo el doctor sí, en realidad lo utilizan y se considera que puede usarse en pacientes que pueden tener algún fallo con metotrexate. Sobre todo las guías francesas son las que lo recomiendan mucho más que las otras 2 guías. Es lo único que quería decir. Una de las críticas que se hizo, yo escuché la presentación de Stone en un EULAR del GIACTA, y los europeos le plantearon justamente que ellos tenían muy buena experiencia con metotrexato, eran gente de Europa del Este, que también tienen dificultades económicas para los biológicos, y la respuesta de Stone en ese momento fue que no había datos duros en base a medicina basada en la evidencia de metotrexato en arteritis de células gigantes. Estudios randomizados como puede ser el GIACTA. Obviamente uno puede hacer todas las consideraciones que quiera, porque no hay, como no hay en artritis psoriásica, o no hay en muchas otras. Pero bueno, esa les quiero comentar, transmitir lo que en ese momento quien era el que encabezaba el GIACTA respondió.
Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, pasamos al siguiente artículo. Gracias, Zuli, gracias, Gustavo. Play. La ¿Alguien quiere doctora hablar? Carlota quiere hablar, Diego. Sí. ¿Quién? Perdón, no vi quién. La doctora Carlota. Ah, sí, sí, desde ya, que hable. Carlota, podés poner el altavoz. A ver. Tenés que activar el micrófono, no sé por qué no te aparece, pero si no, comentarlo por el chat, porque no sé si es que te conectaste sin el audio del celu o qué, pero no, yo no te puedo, no tengo la posibilidad de activar tu micrófono. Comentalo si querés por el chat. Carlota, lo tenés que habilitar vos de tu computadora, tenés inhabilitado el audio en tu compu. Bueno, si no, Blay anda cargando la presentación. A ver. Medical Journal en el 29 de mayo de 2020. Este artículo habla sobre las características asociadas con la hospitalización por COVID-19 en pacientes con enfermedad reumática. Es un estudio que se registró en el Global Rheumatology Alliance, que incluye pacientes solamente que tienen enfermedades reumáticas. Bueno, como todos sabemos, por ahora se desconoce si tener una enfermedad reumática o recibir tratamiento inmunosupresor está asociado con una infección más grave o severa por COVID y si esto lleva a peores resultados en la evolución de la enfermedad. Además, también es importante destacar que hay algunos de estos medicamentos, los biológicos, inclusive la hidroxicloroquina en algún momento, que se incluyeron en el tratamiento o en la prevención de las complicaciones de este tipo de pacientes, y ahora, bueno, se está viendo más aumento en el número de biológicos, incluida los inhibidores de interleuquina 6, que pueden disminuir la tormenta de citoquinas. El objetivo de este estudio, entonces, fue evaluar los resultados de COVID-19 en personas con enfermedades reumáticas y examinar los factores demográficos y clínicos asociados con el estado de hospitalización en personas con enfermedades reumáticas. Dentro de los métodos, este es un estudio de corte transversal que incluyó pacientes de 6 regiones del mundo. Se ingresó por un portal web que tenía dos medios de entrada, un portal europeo que era solo limitado a países europeos y un portal para el resto del mundo en el cual se iban incluyendo los pacientes. El diagnóstico, bueno, estos pacientes fueron ingresados al estudio desde el 20 de abril, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril del presente año. Los pacientes tenían que tener diagnóstico de COVID por PCR, tenían que tener un diagnóstico de COVID por una tomografía compatible o un contacto estrecho con un paciente positivo.
Se incluyeron y se analizaron otras variables como la edad, el sexo, el tabaquismo, el diagnóstico de la enfermedad reumática, las comorbilidades que presentaban los pacientes y los medicamentos que estaban tomando en ese momento inmediatamente antes de la infección. Y estos medicamentos incluían los DIMARS sintéticos como la azatioprina, la ciclofosfamida, la leflunomida, el metotrexato, el micofenolato, los biológicos como el abatacept, el belimumab, los inhibidores de CD20, inhibidores de interleuquina 6, inhibidores de interleuquina 12-23 y los anti-TNF. Además también incluían pacientes que estuvieran con pequeña molécula como los inhibidores de JAK. Dentro de las variables, bueno, se evaluaron variables continuas que se informaron como mediana y se informaron variables también categóricas que se informaron en número y porcentaje. Los pacientes que se incluyeron también tenían que tener un diagnóstico de COVID positivo y por lo menos haber transcurrido 14 días después del diagnóstico. Y se excluyeron todos aquellos pacientes que no cumplieran todos los criterios previamente dichos. Además, como consistía en cargar en una base de datos los pacientes sin nombre y además no se hizo ninguna intervención médica, además de la intervención que se hizo cuando el paciente ingresó por COVID, los pacientes no necesitaron firmar un consentimiento informado. Con respecto a las tablas, la tabla 1 evalúa las características clínicas y demográficas de los pacientes con enfermedades reumáticas y el desarrollo de COVID. El N era de 600 pacientes. Como había dicho antes, se había incluido varias regiones. Las regiones que más aportaron pacientes fue Norteamérica con 340 pacientes, que fue el 57% de la muestra. Europa con 218 pacientes, que era el 36% de la muestra. En Sudamérica se incluyeron solo 16 pacientes. Con respecto a la edad, fue más común el COVID en pacientes mujeres, eran 423 mujeres para un 71% del total. Y con respecto a la edad, se vio que se veía más casos en pacientes que tenían entre 50 y 65 años para un 38%. Con respecto a las enfermedades reumáticas, las causas más comunes o se vio que los pacientes que tenían artritis reumatoidea, lupus y artritis psoriásica tenían mucha más incidencia de COVID que el resto de patologías como la espondilitis, como las espondilartropatías, que tenían mucha menor cantidad de pacientes, o la polimialgia reumática, la sarcoidosis y la esclerosis sistémica. Con respecto a las comorbilidades que tenían estos pacientes, se incluyeron 5 que fueron estadísticamente significativas, más adelante lo evidencian, y dentro de las que más se encontraban asociadas a estos pacientes eran la hipertensión y la enfermedad pulmonar. Con respecto a las características de la actividad de los pacientes, casi el 80% de los pacientes estaba prácticamente en remisión porque el 50% tenía mínima o muy baja actividad de la enfermedad y habían 173, que era el 30% de los pacientes que estaban en total remisión. Y también el 75% de los pacientes eran no fumadores. Con respecto al uso de medicación agregada, se puede evidenciar que los pacientes, casi el 80% también de los pacientes estaba usando DIMARS en combinación o no con antimaláricos, y había poco porcentaje de pacientes que estaba recibiendo antiinflamatorios no esteroideos, que en algún momento se dijo también que aumentaban la mortalidad de los pacientes con COVID. Además, los pacientes que estaban recibiendo corticoides también eran pocos, eran el 32% de los pacientes. El 21% estaba recibiendo dosis bajas de corticoides, es decir, de 1 a 9 miligramos por día. Y el 11% de los pacientes, que eran 64, estaban recibiendo dosis de más de 10 miligramos por día. Con respecto a la hospitalización,
Prácticamente la mitad de los pacientes con diagnóstico de COVID tuvieron internación, 277 pacientes para un porcentaje del 46%, y con respecto a la mortalidad, hubo una mortalidad de 9% para un total de 55 pacientes. Los días en promedio desde el diagnóstico hasta el alta o la muerte fueron de 13 días aproximadamente. Dentro de los factores demográficos asociados con la internación y la no internación, se puede evidenciar que los pacientes que tenían más de 65 años, es decir, el 43% de los pacientes que estaban internados, tenían más de 65 años con una P significativa menor a 0,01. Y además los pacientes, dentro de todas las patologías que describimos previamente, los pacientes que más requerían internación eran los pacientes que tenían lupus o vasculitis. El resto de enfermedades reumáticas era muy similar entre los pacientes que estaban internados y los que no estaban internados. Con respecto a las principales comorbilidades, con una P significativa, con respecto a la internación y la no internación, la menor a 0,01, la hipertensión, la enfermedad pulmonar, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia renal crónica eran estadísticamente significativos con respecto a los pacientes que no se internaban. Y con respecto a otro dato importante, que era el uso o no de corticoides a dosis de más de 10 miligramos por día, también se evidenció estadísticamente significativo que los pacientes que recibían más de 10 miligramos de corticoides por día tenían más internación, un 16% sobre un 7% de los pacientes que no se internaban. Estos son el análisis de regresión logística ajustado a todas las variables de los pacientes, y se evidenció que era significativamente estadístico con un odds ratio de 2.74 los pacientes que tenían más de 65 años con respecto a la internación, y la hipertensión, la enfermedad pulmonar y la diabetes también tenían un odds ratio significativo con respecto a la internación. Además, también se evidencia que los pacientes que recibían más de 10 miligramos de corticoides también tenían un odds ratio significativo para la internación. Es decir, que estos pacientes requerían mucha más internación y probablemente tenían más complicaciones. Dentro de las conclusiones del estudio, describen que es el primer estudio que incluye gran cantidad de pacientes con enfermedades reumáticas y COVID. Dicen que lo pueden extrapolar a la población mundial, a pesar de que casi el 80% de los pacientes eran de América del Norte y de Europa, porque bueno, incluyeron 600 pacientes de 5 regiones del mundo, y concluyeron que las dosis altas de corticoides, es decir, más de 10 miligramos de prednisona, asociado a las comorbilidades de los pacientes, tenían mucho más riesgo de internación y de mortalidad que si no estaban asociados. Con respecto al tratamiento, que bueno, que es algo importante para nosotros porque nuestros pacientes reciben AINES, reciben DIMARS y biológicos, ellos evidenciaron que no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que recibían AINES, antipalúdicos o DIMARS con respecto a la internación o no, y que si hubo un factor protector de los pacientes que recibían DIMARS biológicos, específicamente anti-TNF, como factor protector para la internación, como una asociación inversamente significativa de los pacientes que tenían anti-TNF con la hospitalización con un odds ratio de 0,40. Además, bueno, dentro de las limitaciones que tiene este estudio es que los médicos no sabían el tiempo de evolución del tratamiento con DIMARS, con biológicos o con corticoides que tenían los pacientes, y además algunos pacientes, casi el 30% de los pacientes que incluyeron en la muestra, no habían tenido una resolución definitiva de la enfermedad por ser un estudio transversal. Lo importante de este estudio, y que lo quería traer a colación, es porque bueno, actualmente están aumentando más los casos de
de COVID en Argentina, y podríamos llegar a extrapolar o a interpretar de alguna manera, si tenemos un paciente internado, cómo va a ser su evolución en el curso de la internación. Muchas gracias. Bueno, Blay, muy interesante y bien presentado. No sé si quieren hacer algún comentario sobre el artículo. Ley, consulta, ¿cuándo fue publicado esto? 29 de mayo. Claro, en junio se publicaron las recomendaciones EULAR, que no sé si las leyeron. No sé si alguien las leyó. Que lo que hablan es que en realidad nuestros pacientes no tienen que suspender. Sí, o sea que los pacientes, sí, con respecto a las recomendaciones, ellos dicen Sí. que no debería modificar ningún tratamiento inmunosupresor en los pacientes que están con COVID, o o en realidad no que están con COVID, que están recibiendo terapia inmunomodular de alguna manera ahora en la pandemia. Claro, las recomendaciones EULAR lo que dicen es que la medicación tiene que seguir, ya sean biológicos o sintéticos y corticoides. Si hay que iniciar alguna medicación, se debe iniciar, y en los pacientes con COVID leve no debería suspenderse, y en aquellos que tienen ya COVID que requiere internación, eso quedaría a criterio médico. Pero esas fueron las recomendaciones que salieron EULAR el mes pasado. Eso nada más quería decir. Claro, el artículo se basa principalmente en evaluar qué le pasa a los pacientes cuando se internan con COVID. O sea, no es si... Sí, no, pero capaz que probablemente salieron después las recomendaciones. Ah, sí. Quieren después que las paso. Gracias, sí. Nada, eso fue. Bueno, no sé si hay algún comentario más. La cosa se conectó con el... Ah, perfecto. Bueno, volvemos un poquito atrás. Carlota, si querías comentar algo. Sigue sin figurarle el audio, no sé qué es lo que pasa, pero acá como que no le figura el audio. No sé, Carlota, fíjate si podés, porque te figura como que no está conectado el audio acá. Digo, mientras tanto, quería hacer un comentario chiquito. Sí, Diana. Muy bien, muy interesante el artículo y muy para el momento, ¿no? Creo que hay muchas cosas para definir, porque los pacientes cuando se presentan no son tan claros y uno empieza a dudar, así que está bueno charlar este tema. Y quería comentar algo con respecto a lo de por qué puede haber más en el lupus, y lo que están viendo es que en el lupus en general hablamos que hay factores epigenéticos que, entre otros, la hipometilación del DNA. En todas las clases y demás van a ver que influye la genética y la epigenética, ¿no? Y una de las cosas es la metilación del DNA, y que los pacientes con lupus tienen hipometilación del DNA. Y pareciera que esa hipometilación del DNA genera que los receptores ACE se sobreexpresen en el lupus, porque también sufren ese proceso de demetilación. Pareciera que al estar sobreexpresados los receptores ACE, que es por donde entra la partícula spike del coronavirus, o lo que facilita el ingreso, esto podría hacer que los pacientes con lupus tuvieran mayor impacto del coronavirus en la enfermedad, ¿no? Bueno, eso era. Bueno, gracias, Diana. No sé si hay otro comentario. Bueno, si no hay otro comentario, queda otro artículo. Hola, buen día. Tony. Carlota sigue con el problema del audio. No sé si lo querés escribir o probar reconectarte otra vez. Cuando te pone entrar con audio o con llamada del celular, le tenés que dar sí, porque si no, no carga el micrófono y directamente no puedes hablar. Tony, buen día, cuando quieras. Bueno, buen día.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Fuerte y claro. Ok. Sí. Bueno, el artículo que voy a presentar es el uso del biológico Guselkumab en pacientes con artritis psoriásica activa. Este es el estudio Discover 2, es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 3. Este estudio fue presentado en la revista Lancet en marzo de 2020. Como antecedente, tenemos que la vía de la interleuquina 23, TH17, está implicada en la patogénesis de la artritis psoriásica, y esto lo hace básicamente a través de tres mecanismos. El primero es la inhibición de la interleuquina 17, que parece ser crucial en las manifestaciones, sobre todo cutáneas. La inhibición también de un subtipo de la interleuquina 17, que es la interleuquina 17A, y del TNF, que provoca daño articular característico de la artritis psoriásica, y la inhibición de la interleuquina 23, que también al inducir la interleuquina 22, una citoquina implicada en la formación de hueso y en la entesitis. Este Guselkumab, que es el inhibidor de la interleuquina 23, ya demostró en un estudio fase 2, el Discover 1, eficacia a través de los endpoints relacionados con síntomas y signos articulares, función física, enfermedad de la piel, entesitis, dactilitis y calidad de vida relacionada a la salud. Este estudio, el que voy a presentar ahora, Discover 2, es el ensayo fase 3 para evaluar Guselkumab en pacientes vírgenes de tratamientos biológicos con artritis psoriásica. En cuanto a los métodos, este es un estudio fase 3, doble ciego, controlado con placebo, 118 centros, 13 países de Asia, Europa y América del Norte. Se reclutaron pacientes vírgenes de biológicos con artritis psoriásica activa, y definieron activa como al menos 5 articulaciones inflamadas, 5 articulaciones dolorosas y una PCR mayor o igual a 0.6, a pesar del tratamiento que estaban recibiendo. La asignación fue aleatoria, generada por un sistema informático, 111 a los grupos Guselkumab, 100 miligramos subcutánea cada 4 semanas, Guselkumab a las 0,4 y después cada 8 semanas, y el grupo placebo. Aparte, se estratificó por el uso de DIMARS al inicio y la concentración de la proteína C reactiva. El endpoint primario fue la respuesta ACR20 a la semana 24 en todos los pacientes por grupo asignado, y los endpoints secundarios también se evaluaron y fueron ACR50, ACR70, cambios desde el inicio en el DAS28-PCR, y la seguridad fue evaluada también en todos los pacientes por grupo de tratamiento. Este es cómo se hizo el screening de los pacientes y la aleatorización. Se tamizaron 1.153 pacientes, se reclutaron al final 741, de los cuales terminaron el estudio 236 en el grupo de Guselkumab cada 4 semanas, 240 en el grupo cada 8 semanas y 240 también en el grupo de placebo. En cuanto a las características demográficas de la población, estuvieron al inicio bien balanceadas entre cada uno de los grupos. Lo único a destacar fue una ligera aumento en la proporción de hombres en el grupo de Guselkumab en los grupos de Guselkumab respecto a placebo. Para la gravedad de la artritis psoriásica evaluada por PASI, también estuvieron balanceadas entre los 3 grupos, y también el uso con respecto al tipo de medicación que estaban utilizando de base para el control de su enfermedad, tampoco hubo diferencias.
Esta es la continuación de la tabla de inicio. Y en cuanto a los resultados, el ACR20 se cumplió, hubo una proporción significativamente mayor de respuesta en los grupos de Guselkumab respecto al grupo placebo, con una P significativa menor a 0.001, con respecto al score de Sharp-Van der Heide modificado para artritis psoriásica. También hubo diferencias significativas a favor de los grupos de tratamiento, sobre el grupo de Guselkumab cada 4 semanas, con una P de 0.011. En el grupo de Guselkumab cada 8 semanas, si bien hubo una diferencia que se veía numérica, cuando se hizo los análisis ajustados, se vio que no era significativa. Con respecto al DAS28 PCR, también se vio una mejoría significativa en los grupos de tratamiento respecto al grupo placebo, con una mejoría de menos 1.62 y menos 1.59 en los grupos de tratamiento versus 0.97 para el grupo de placebo. Y con respecto al índice de discapacidad medido por el HAQ, también fue significativamente mejor Guselkumab respecto al grupo placebo, con una P significativa menor a 0.0001. La respuesta en cuanto a la artritis psoriásica, la respuesta PASI 75, PASI 90 y PASI 100 también fue significativamente mayor respecto de los grupos de tratamiento activo respecto al grupo placebo. Y en el logro de la actividad mínima de la enfermedad a las 24 semanas, también fue superior Guselkumab respecto al placebo. Acá lo que muestra es gráficamente en la parte A la respuesta ACR20, donde se ve una mejoría de los grupos de tratamiento activo sin haber diferencias significativas entre cada 8 o cada 4 semanas, y la mejoría se ve y es significativa a partir de la semana 4 y continúa mejorando hasta la semana 24. Con respecto en la parte B y C del gráfico, la respuesta ACR50 y ACR70 también fue significativamente mayor en los grupos de tratamiento activo, y esto se vio que fue significativo, aquí señalado con las dos crucecitas, a partir de la semana 8 para el ACR50 y a partir de la semana 12 para la respuesta ACR70. Y en la parte D lo que muestra es la respuesta respecto al compromiso cutáneo de psoriasis evaluado por el investigador, donde también los grupos de Guselkumab lograron significativamente mejor respuesta que el grupo placebo. Con respecto a la resolución de la dactilitis, también fue superior los grupos de tratamiento respecto al grupo placebo, con P significativas de 0.03 para 4 y 8 semanas. La resolución de la entesitis también fue significativa. Y con respecto a la seguridad del tratamiento,
no hubo diferencias, o sea, resultados adversos significativos en cuanto a los efectos de la medicación versus el placebo. Lo que sí hace referencia es que hubo alteraciones en las transaminasas, hubo numéricamente mayor en el grupo de guselkumab respecto al grupo placebo. También en las infecciones graves, el porcentaje fue 1% en el grupo cada 8 semanas, que fue la infección fue una del tracto respiratorio superior, faringitis y bronquitis, y un 1% en el grupo del placebo, que fue una infección post procedimiento de realización de una fístula. Con respecto al grupo de cada 8 semanas, el único efecto adverso grave fue un episodio de hiperpirexia, probablemente relacionado a una infección del tracto urinario. Con respecto a la discusión, los resultados del ensayo DISCOVER-2 hasta la semana 24 indican que guselkumab, inhibidor selectivo, como ya dijimos, de la interleuquina 23, efectuó mejoras significativas en los signos y síntomas de la enfermedad articular en pacientes con artritis psoriásica. Se cumplieron el endpoint primario, que fue el ACR20 versus a placebo. También demostró respuesta ACR50 y ACR70. Por otra parte, produjo mejoras significativas en la psoriasis de la piel, en la función física y la calidad de vida relacionada con la salud. Más del 60% de los pacientes tratados con guselkumab lograron la respuesta PASI 90, y el 45% logró la respuesta PASI 100 a las 24 semanas. Los hallazgos son consistentes con la eficacia establecida de guselkumab respecto al tratamiento de la psoriasis en placa y la psoriasis moderada. Y también a las 4 semanas inhibió la progresión del daño estructural versus el placebo, según los cambios en el puntaje de la escala de Sharp-Van der Heide modificado para artritis psoriásica, pero esto se cumplió solamente en el tratamiento cada 4 semanas. En el grupo cada 8 semanas, la diferencia no fue significativa. Y con respecto a ese punto, lo que hay que tener en cuenta es que el ensayo sigue hasta 1 año y los resultados a posterior tendrán que mirarse a ver cómo evoluciona. Eso es básicamente. Bueno, Tony, gracias. Muy bien presentado. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto. Yo te hago un comentario, Diego. Doctor. Bueno, sí, bien presentado, muy bien, felicitaciones. La interleuquina 23 es fundamental en espondiloartritis, tanto periférica como axial. Hoy quienes me escuchen a la noche van a ver cómo interviene o cómo el plegamiento anómalo del HLA-B27, una de las cosas que hace es aumentar esta interleuquina, que a su vez actúa estimulando una respuesta de linfocitos T, TH17. Y posteriormente sabemos que interviene la interleuquina 17 en varias de las características de estas enfermedades, ya sea a nivel axial, como digo, o a nivel periférico. Toda la teoría de la entesis que hay dando vueltas tiene mucho que ver. Lo que veo del artículo, si bien no es cabeza a cabeza, obviamente con los inhibidores específicos de interleuquina 17, que me daría la sensación de que tienen menos efecto cutáneo que en la resolución de la psoriasis en placa que lo que tienen los
inhibidores selectivos de la 17A o la 17AF, el ixekizumab. Así que bueno, quería saber si en el artículo hacen algún comentario al respecto, lo que es la resolución cutánea específicamente, y si hacen algún comentario o hubo algún evento adverso a nivel gastrointestinal, porque también la interleuquina, esta interleuquina es muy importante en la homeostasis del intestino, y bueno, sabemos que el intestino obviamente tiene un rol hasta patogénico en el desarrollo de estas enfermedades. Así que esas serían las dos preguntas. ¿Qué pasa con la piel? Si hay algún comentario y si hubo algún evento adverso intestinal. Sí, no, lo único que habla en el artículo con respecto a la parte cutánea es que dice que tienen buena respuesta, pero no hace ninguna mención respecto a comparar con otros tratamientos, y lo que se limita es a informar que esta respuesta ya fue demostrada en los otros estudios, y por eso este medicamento también se utiliza en lo que es psoriasis cutánea. Y con respecto a los síntomas gastrointestinales, hubo una sospecha nada más de enfermedad inflamatoria intestinal, y fue en el grupo placebo. Eso es lo único respecto a lo gastrointestinal, y lo menciona en la parte de seguridad, pero no más. ¿Y hubo alguna cuestión a nivel de criterios de inclusión para dejar de lado pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o sospecha de algún trastorno intestinal? Lo que hicieron fue reclutar pacientes con, específicamente no dice si... Digo para saber si hubo un sesgo por selección. No, específicamente lo que me preguntas, no. Lo único era que sean vírgenes de biológicos y tener la artritis psoriásica activa. Y antes de iniciar este tratamiento deberían haber tenido un tiempo prudente, o sea, ser no respondedores al tratamiento habitual. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre este artículo, si no, Carlota creo que ya pudo conectar el audio. Carlota, ¿querías comentarnos algo sobre el artículo de vasculitis? Carlota, ahí te figuraba como que estaba conectado el audio. Gustavo, tiraste el chivo a media. Hoy a las 8 de la noche el doctor Medina está como speaker en un evento de actualización en científica reumatología, donde va a hablar de actualizaciones de espondiloartritis axial por Zoom. Lo pasamos al grupo ayer, así que quien quiere estar. Sí, se va a sortear también un tratamiento con adalimumab, así que el que quiera y gane, bueno, será gratamente inyectado cada 15 días. A ver si me parece que no hay caso con el... Carlota, ¿pudiste? Si no... A ver. Bueno, por ahí escribilo porque no sigue sin figurar el micrófono, así que no sé cuál es el problema, pero si querés comentarlo por el chat. Bueno, no sé si quieren ir haciendo algún otro comentario, si no, ya vamos dando por finalizado el viernes. Y ahí lo comenta, dice que lo comenta en el grupo de WhatsApp.
Bueno, gente, gracias por estar y vamos hablando, nos vemos el viernes que viene. Felicitaciones a los chicos por los artículos.